En este video presentaremos la clase teórica Grandes síndromes perinatales, haciendo referencia a los dos más importantes, el síndrome de restricción de crecimiento y el síndrome de parto de pretérmino. Como concepto general, tenemos que tener claro que tanto la restricción del crecimiento como la prematurez son la expresión en el embarazo de la vulneración de los derechos pasada y presente de esas mujeres, con el riesgo incrementado para el futuro de enfermedades crónicas para su descendencia y para el grupo social afectado. Esto tiene motivos biológicos, psicológicos y sociales, siendo los biológicos fundamentalmente la activación del fenogenotipo ahorrador en estos casos, modulada en general por las disbiosis, las causas psicológicas como el estrés y la vulneración de derechos que estas poblaciones tienen, y las causas sociales vinculadas con la pobreza y la inequidad, en el cual estos dos síndromes tienen su mayor prevalencia. Nos referiremos ordenadamente a estos 5 temas. En primer lugar, a los aspectos generales, en donde intentaremos determinar cuáles son las causas que en la madre, en la placenta y en el feto pueden llevar a alteraciones del crecimiento y desarrollo fetal. Proceso apasionante de poder comprender y entender para ver por qué puede ser de alguna manera afectado por estas condiciones que pueden existir. Luego caracterizaremos clínicamente a los dos síndromes perinatales, empezando por la restricción de crecimiento, tratando de abordar los aspectos conceptuales, el diagnóstico, siempre difícil de hacer, que es en general de presunción clínica, de probabilidad ecográfica, pero solo la certeza la tendremos cuando se obtiene un recién nacido afectado, como se ve en este caso, por una restricción de crecimiento comparado con su hermano. Los aspectos fisiopatológicos de cómo influye la falta de oxígeno, del manejo clínico de esta afección y de la conducta obstétrica, siendo muy importante identificar los diferentes tipos de restricción de crecimiento de acuerdo a cuándo actúa en la noxa que puede afectar ese crecimiento fetal. Nos referiremos luego a la prematurez, que es el nacimiento antes de las 37 semanas. También buscaremos abordar los aspectos que tienen que ver con el concepto, el diagnóstico, los tipos clínicos, la fisiopatología, siendo las complicaciones muy importantes en la prematurez, vinculada en general con procesos inflamatorios o infecciosos que pueden estar fuera o dentro de la cavidad intrauterina, sin olvidar el complejo de situaciones que estas mujeres pueden vivir. En tercer lugar, abordaremos integralmente la etiopatogenia y la fisiopatología de estos grandes síndromes perinatales. Para hacerlo, caracterizaremos cuándo existe un entorno materno desfavorable. Y esto puede existir cuando hayan condiciones de vulneración de los determinantes sociales como pobreza, vulneración de derechos, uso de drogas, también cuando hay condiciones de estrés materno fundamentalmente vinculadas con la ansiedad y la presencia de violencia basada en género, condiciones de contacto con disruptores endocrinos, fundamentalmente en tóxicos ambientales a nivel tanto del medio urbano como agrotóxicos en el medio rural, y en fin, las condiciones de la dieta y el microbioma que cada vez resultan como más importantes como moduladores de la afección general que puede vivir este entorno desfavorable, con exceso de dietas que conduce a obesidad, desnutrición y nutrición deficiente y, por ejemplo, una de las situaciones que vemos frecuentemente, el uso indiscriminado de antibióticos que también afecta la microbiota de la mujer y puede generar condiciones que potencian este entorno desfavorable. Sumado a este conjunto duro de causas que podríamos decir psicosociales, están las causas, las condiciones vasculares que pueden afectar el embarazo y las condiciones inflamatorias, ya sea infecciosas o no infecciosas. Cuando estas condiciones se generan, se van a activar efectos como el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, que genera una reacción de estrés en la madre, efecto en la disminución de la acción de la progesterona, verdadera hormona protectora del embarazo, ya que trata de dejar el útero quiescente para el normal desarrollo del embarazo, el efecto en las disbiosis, que son las alteraciones del microbioma, tanto intestinal como del tracto genital y placentario,
el efecto de la reacción inmune y el efecto de la insuficiencia por difusión placentaria. Por estos efectos, que son causados por este entorno desfavorable, se va a construir un entorno para el desarrollo fetal desfavorable, o sea que el entorno materno lleva un entorno fetal desfavorable. Y esto va a afectar al feto, a la placenta, a las membranas y al útero. Cuando predominan algunas causas vinculadas con lo inflamatorio, va a predominar el síndrome de prematurez. Cuando predominan causas vasculares e hipoxia, predominará el síndrome de restricción de crecimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, a nivel fetal, cuando se constituye el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, cuando tenemos una activación de la fase inflamatoria de los leucocitos, cuando tenemos corioamionitis, rotura prematura de membranas o contracciones uterinas dolorosas. Cuando predomina, por su parte, la disminución de la glucosa, la hipoxia fetal y la reacción de estrés, junto con el envejecimiento placentario, se predominará el síndrome de restricción de crecimiento. Siempre habrá un denominador común en ambos síndromes y es lo que los hace ser necesario de analizar colectivamente, que es desde el entorno materno al entorno fetal las condiciones que se dan para las modificaciones epigenéticas de reprogramación del genofenotipo ahorrador, que tiene un objetivo principal, y no es otro que permitir la sobrevida del feto en esas condiciones adversas, ya sea de nutrientes o de temporalidad del embarazo, que permitan que sobreviva, pero con un hándicap importante, ya que esas marcas genéticas que quedarán pueden representar en el futuro, de no revertirse, un riesgo incremental de enfermedades crónicas del adulto. La epigenética es una máquina fantástica que está regulada por estas perillitas que vemos acá: la microbiota, la dieta y la actividad física. El ADN entra y, de acuerdo a la transcripción del mismo, van a salir los órganos con o sin impronta epigenética del fenogenotipo ahorrador. Y los mecanismos son, por un lado, las histonas, que enrollan la cadena de ADN y la hacen posible de ver, y por otro lado, la metilación de las bases de guanina, citosina, que tampoco dejan que se lean. Ahí tenemos en esta imagen la comprensión global de cómo la epigenética se vincula con estos síndromes y cómo afectará el futuro del desarrollo de esa persona que está desarrollándose en el vientre materno. En cuarto lugar, presentaremos la hipótesis de la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas y la pobreza. A propósito de lo cual, tenemos que tener presente que el embarazo, cuando se dan condiciones desfavorables, como vimos, genera más chance de restricción de crecimiento y prematurez, pero si esas condiciones no varían durante la crianza, va a haber una vulneración de derechos también durante la primera infancia, que se puede mantener en el futuro, generando en la adolescencia baja talla, anemia, bajo rendimiento escolar y aumento de los hábitos tóxicos, que van a generar un campo propicio para que el adulto tenga enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, y hoy sabemos que estos adultos tienden a tener relaciones parentales entre sí, con lo cual se agrava todavía más el riesgo de enfermedades crónicas para el futuro embarazo y esta impronta epigenética que se mantiene. Y por lo tanto, ya en el 2013 presentamos esta hipótesis formulada de la siguiente manera: la activación epigenética del genofenotipo ahorrador, que se da en contextos de pobreza y vulneración de derechos, adapta al feto y al recién nacido las condiciones de desnutrición y estrés, permitiéndole la sobrevida, pero con la impronta del riesgo de enfermedades crónicas. De no revertirse las condiciones biopsicosociales de existencia, estos individuos tendrán más posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas y transmitir esa afección a su descendencia. Por lo tanto, las enfermedades crónicas no son, como dice la OMS, no transmisibles, sino que sí son transmisibles, en este caso, por las condiciones de vulneración de los derechos, la pobreza y la inequidad. En la agenda global figura como prioridad en el momento actual lo que se ha denominado la sindemia global, la sindemia de 3 epidemias: el cambio climático, la obesidad y la malnutrición. Esto tiene mucho que ver con estos síndromes obstétricos y también tiene que ver con la actual pandemia de COVID-19, y a eso nos referiremos también en la clase para vincular
lo que es la malnutrición, la obesidad, el cambio climático, como eventos que potencian la posibilidad de estos síndromes y por lo tanto de enfermedades crónicas en estas poblaciones afectadas, por ejemplo, por el cambio climático y los modelos de desarrollo agrotóxicos como se dan a lo largo y ancho del planeta. Por todo esto, estamos contestes de la política Una Sola Salud promovida desde la Organización Mundial de la Salud y creemos que los profesionales de la salud tenemos que preocuparnos de la salud de la gente, pero también del ambiente y de los animales, ya que estamos constituidos como un solo ciclo vital que tenemos que proveer la mayor calidad y salud posible a todo ello. En las perspectivas abordaremos por un lado el abordaje clínico de estas pacientes individualmente, pero también un elemento clave que son el desarrollo de políticas públicas para bloquear este círculo que hemos analizado de las enfermedades crónicas y la pobreza. A propósito de lo cual, no hay mayor duda que las políticas de discriminación positiva a poblaciones vulnerables durante el embarazo y la primera infancia son la clave del éxito, como Uruguay lo viene desarrollando desde el 2012 con el programa Uruguay Crece. En resumen, la restricción del crecimiento y la prematurez por el entorno materno desfavorable que genera el entorno fetal desfavorable son la clave. La pobreza y la desigualdad, la desnutrición, los determinantes sociales y los disruptores siempre tienen que ser analizados como potenciales causas. El sistema patriarcal y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente el estrés y la violencia, están generalmente vinculados con estos síndromes y tenemos que pesquisarlos, como así también la inflamación y las afecciones vasculares, que cuando ocurren por mecanismos mediados generalmente por disbiosis, llevarán a la reprogramación del genofenotipo ahorrador que se vinculará con este círculo perverso de las enfermedades crónicas y la pobreza, que no hará más que estimular que estas poblaciones tengan mayor hándicap futuro. Finalmente, a pesar de ser heredables, como ya vimos, los cambios epigenéticos son reversibles. ¿Recuerdan? La perillita de la dieta, el ejercicio y el microbioma. Esta reversibilidad de la activación epigenética es la ventana biológica para las intervenciones que impacten en el doble nivel, sanitariamente tratando de disminuir la pobreza y socialmente tratando de disminuir la enfermedad. Las políticas públicas entonces son una responsabilidad de las sociedades en donde los profesionales de la salud tenemos que participar activamente en su diseño y ejecución, ya que en gran medida la responsabilidad de difundir qué es lo adecuado hacer para tener más vida y más felicidad en las poblaciones proviene del conocimiento científico que estos dos grandes síndromes nos tienen que hacer reflexionar.